Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Bueno, pues nada, ya ha pasado carnaval, que os dejaré unas fotos por aquí para que veáis el homenaje que le hicimos mi amiga Ceci, Raquel y yo a David Bowie con nuestros disfraces. Ya ha pasado la Super Bowl, que este año fue una paliza de partido bastante importante, un partido muy de defensa bastante aburrido. Pero bueno. Y aquí estamos con el episodio 18. En este episodio vamos a volver a hablar de televisión, pero en este caso voy a hablaros solamente de series de dibujos animados. Ya os dije cuando hablamos de televisión la otra vez que había explicado muy poquito, porque solo había explicado de las series de ciencia ficción más frikis que yo recordaba. Pero hay muchos más programas, entonces el episodio de hoy va a ser eso, dibujos animados. Primero hay que clasificar las series de dibujos animados en tres tipos, ¿vale? Cuando yo era chaval, en los años 60, lo que había era fundamentalmente dos tipos. Había las series que eran semanales, que principalmente eran de la Disney, de Walt Disney y de Walter Lantz, las series del pájaro loco. Luego estaban las series de relleno, las series que se ponían, que eran sketch cortitos y que se ponían en casi toda la programación infantil, varios episodios uno detrás de otro, y estas eran normalmente de Hanna-Barbera y de la Warner. Bastante más adelante vendrían las series con continuidad, o sea, series que se emitían semanalmente, cada día, y que era una serie continua que duraba, pues, los episodios que durara. Una de las primeras series de dibujos que yo recuerdo estaba inspirada en la película Fuera del Tintero, una película de animación muda de 1919 de Max Fischer. En los años 60 se empezó a hacer una serie con este mismo contenido, o sea, mezclaba escena real y dibujos animados, de manera que veías la mano del dibujante. La serie siempre empezaba con el tintero y el dibujante que cogía la pluma y dibujaba un payaso, que era uno de los protagonistas de la serie de dibujos animados. Y pues eran esos episodios cortitos, no era una serie muda, pero yo diría que lo que sí que era, iba a decir que lo que sí que era en blanco y negro. Y yo qué sé, la tele era en blanco y negro, o sea que sí, era en blanco y negro, por lo menos para mí era en blanco y negro. Y yo diría que por lo que he visto por ahí era en blanco y negro. Después, tal y como os he dicho, los dos grandes series semanales de dibujos animados, bueno, semanales, no estoy seguro de si las daban semanalmente, no recuerdo la periodicidad, yo diría que eran semanalmente. Eran las de Walt Disney y las de Walter Lantz, o sea, las de la casa Disney y las del pájaro loco. Se distinguían en una cosa curiosa que no se veía en otras series, que era que siempre salían los dueños de estas factorías, siempre salían en su despacho y presentaban algunas caricaturas y salían con un personaje animado de los animados al lado de ellos, pues el pájaro loco con Walter Lantz, o Mickey, o Goofy, o Donald con Walt Disney. Eran series que no tenían continuidad, bueno, pues en la Disney, pues en aquellos tiempos lo que había dibujos de Goofy, de Donald, de Mickey, o de Pluto, o de combinaciones de ellos. Las de la Disney además no solo tenían estos, tenían las fantasías tontas también, y tenían lo que era series de carne y hueso. Para el pájaro loco sé que tenía más cosas, pero sinceramente no me acuerdo. Me acuerdo principalmente del personaje del pájaro loco. En el otro frente, en el frente de los que se usaban como de relleno, estaban Hanna-Barbera y la Warner, que eran las dos grandes compañías de animación enfrentadas en el entretenimiento infantil. Muchas de estas series, pues hoy en día todavía se ven y todavía dan episodios de esos, aunque yo de estos que veíamos nosotros, los episodios estos de relleno que yo digo, o sea, de episodios cortitos, a lo mejor de 5 o 10 minutos, hace mucho que no veo, más bien he visto evolucionar a series de más formato, de más periodicidad, pero en aquellos tiempos pues era eso, en la Warner estaba Bugs Bunny, estaba el Pato Lucas, estaba el cerdito relleno, Posa Porky, el Correcaminos y el Coyote, Silvestre y Piolín, Maverick Marciano, el Diablo de Tasmania y muchos personajes más que no me acuerdo y que
me podía tirar muchísimo rato hablando de esto. Pero la estrella por excelencia era Bugs Bunny, seguida muy de cerca por el Pato Lucas, y cuando combinaban juntos ya era brutal. El episodio, uno de los episodios que yo creo que es el más recordado por mi generación son los episodios en los que había la temporada de patos, temporada de conejos, en los que el merguñón iba cazando y Lucas y Bugs Bunny se liaban el uno al otro para ver a quién acababan disparando, que siempre era Lucas, claro. Y todos los episodios en los que salía Marvel Marciano eran simplemente geniales, eran bastante más divertidos que los demás, por las características del personaje. Un personaje bajito que parecía que llevaba como una especie de casco romano o griego en la cabeza, y con sus pistolas de integradora y desintegradora, que en su caso también era Mark Acme. La Mark Acme era la que proporcionaba los aparatos tanto al Coyote como a muchos de los personajes de muchos de los episodios. Se hizo muy famosa entre nosotros, entre mi generación, lo de hablar de los aparatitos e inventos de la marca Acme. En cuanto a Hanna-Barbera, uno de sus personajes más icónicos era el oso Yogi, que siempre iba con su amigo Bubu. Bubu. Vamos, Bubu, vamos, Yogi, vamos, Bubu. Vamos a prisa con esto, Yogi. Ah, sí, eso, hostia, esto lo tengo que comentar. Los doblajes de la mayoría de las series por aquellos tiempos eran doblajes de hispano, lo que se llamaba hispano neutro, y que ahora mismo nos suenan siempre muy raros. Por ejemplo, las películas de la Disney de dibujos animados también se doblaban con este tipo de doblajes, y cuando ves ahora una película con el doblaje normal, con el doblaje en castellano clásico, suenan diferentes, porque el doblaje en este castellano neutro era un lenguaje muy cantarín, parecía como si fuera poesía, como si fuera música. Pero bueno, como os decía, en Hanna-Barbera el personaje principal era el oso Yogi, pero tenía muchos más. Tenía Manguila Gorila, tenía Pepe Pótamo, tenía Huckleberry Hound, los Picapiedras, los Jetson, Tiro Loco McQueen, Roberto León y Tristón, Canuto y Canito, Scooby-Doo, Pixie Dixie. También hay montones de personajes. Hay uno que también recuerdo del principio de todo, que era el hijo de Sinbad, que era un chavalín marinero con su loro, que tenía un cinturón, que era el cinturón de Sinbad. Entonces cuando las cosas iban mal, tiraba de su cinturón y se hacía súper fuerte, y entonces podía hacer lo que quisiera. Era una serie que yo me reía mucho de eso, porque parecía que tiraba el cinturón, entonces la cintura se le encogía, toda la cintura le subía al pecho, y entonces parecía que fuera muy fuertote. No puedo olvidarme de una de mis series favoritas, que eran Los Autos Locos. Los Autos Locos también eran episodios cortos en los que se desarrollaba una carrera, en la que cada coche tenía sus características. Pues estaban el coche de Penélope Glamour, el coche de los hermanos McCann, que eran trogloditas, no me acuerdo cómo se llamaba el que tenía el avión. Estaban, por supuesto, sus villanos, Pierre Nodoyuna y su perro Patán. Y bueno, pues eran episodios muy divertidos. Eran eso, una carrera en la que cada uno intentaba ganar. Pierre Nodoyuna siempre intentaba hacer trampas y siempre, evidentemente, le acababan saliendo mal. De esta serie incluso se hicieron 2 spin-off. Por un lado se hicieron Los Peligros de Penélope, en las que la protagonista era Penélope Glamour, que estaba basada en aquellos seriales que había en los cines, en los que pues, la protagonista femenina siempre se metía en problemas y acababa atada en algún sitio, capturada por un villano, y entonces en este caso los que la rescataban no me acuerdo cómo se llamaban, pero era la banda de gángsters que salían también en Los Autos Locos. Y luego Pierre Nodoyuna y Patán tenían el Escuadrón Diabólico, en el que en vez de llevar coches tenían una escuadrilla de aviones en las que intentaban atrapar al palomo, un palomo mensajero que intentaba llevar mensajes, y ellos intentaban atraparlo para que no lo hiciera. Hanna-Barbera también tuvo durante un tiempo varias series que eran series musicales, o sea que eran dibujos animados, pero que además había componente música. Entre ellas estaban Los Imposibles, que eran 3 superhéroes, pero que en su vida civil eran una banda de música, y siempre había, pues eso, enfrentamientos con villanos y tal, pero además se les veía tocando y siempre había alguna canción en el episodio. Lo mismo pasaba con la serie de los Jackson 5, una serie basada en los 5 hermanos Jackson, en la que evidentemente también que se oían canciones de ellos. Y con la serie Los Globetrotters, basada en el equipo de básquet de los Globetrotters, el equipo de espectáculo de básquet, que también tenía componente musical.
De las últimas que recuerdo haber visto estaban los Picapiedras, pero eran cuando ya los hijos de los Picapiedras eran adolescentes y tenían una banda y siempre también salía alguna canción en los episodios. Hay 2 series de dibujos más, aparte de estas, que no recuerdo a qué compañías pertenecían, que eran Tom y Jerry, que todavía se sigue dando, aún mi padre aún lo pillo a veces durante la semana viendo episodios que dan en no sé qué cadena de televisión, y luego estaba Popeye el Marino, que también tenía un montón de personajes distintos y tal. En cuanto a dibujos animados, mucha gente se piensa que el manga es bastante reciente. Hay gente que piensa que el manga llegó con Bola de Drag. Algunos creen que, algunos que de más antiguos recuerdan a Mazinger Z, recuerdan a Heidi, recuerdan a Marco, pero había series más antiguas que esas que ya se podían considerar series de manga. Yo recuerdo muy vagamente el Agente S5, que por lo que he visto es una serie de 1967, yo la recuerdo muy poquito, lo único que recuerdo era eso, el aspecto clásico de las caras de manga, o sea, unas caras casi sin rasgos, con los ojos muy grandes, con ese movimiento un poco entrecortado que se les ve porque era una animación un poquito más sencilla, y en la que solo recuerdo que uno de los protagonistas, su arma era una baraja de cartas que lanzaba las cartas y con las cartas derribaba a los enemigos. Y luego, por la misma fecha más o menos, estaba Meteoro, de la que se hizo hace poco una película que yo no he visto, he oído bastantes malos comentarios. También recuerdo lo mismo, los rasgos característicos era un chaval que era el piloto un piloto de un coche de carreras y las aventuras que corría, porque evidentemente no solo corría en circuitos y ya está, sino que pues pasaban más cosas. Pero todas estas no eran series con una continuidad, sino eso, con episodios independientes uno de otro, que tú podías ver cualquier episodio y no pasa nada. Puedes ver alternados, no hay ningún problema por saltarse episodios, no tienen continuidad ninguna. Pero entonces llegó Heidi, que esa sí que yo es la que recuerdo como la primera serie con una continuidad bastante larga además, porque yo no sé el tiempo que la estuvieron dando, pero duró bastante, o sea, porque al principio vive con el abuelo, luego se va a vivir a Frankfurt, luego vuelve con el abuelo, una cosa bastante larga. Eran series, por un lado, muy divertidas, los protagonistas, bueno, en este caso eran Heidi, Marco, Pedro, Niebla, que era el perro, Copito de Nieve, que era una ovejita que salía, Clara, la señorita Rottenmeier, que es muy famosa como institutriz y tal, pero que tenían un componente también muy dramático. Por ejemplo, en esta serie, pues cuando se iba a Frankfurt y se separaba del abuelito, pues la niña se ponía muy triste y tal y cual. Estaba basada en una obra clásica, hay una novela que se llama, creo, Heidi, aparte de la lucha de Clara para poder volver a andar, y que ahora sí, que ahora no, y que al final sí. Bueno, una serie que en su momento marcó bastante. Yo recuerdo todas las semanas sentarme con mis padres a verla, porque a mi madre también le gustaba mucho, y tragárnosla y llorar y de todo. Y si esta era dramática, luego cuando llegó Marco de los Apeninos a los Andes, esta fue tremenda. También fue otra serie muy larga, de continuidad en el tiempo, en la que la madre de Marco se va a Argentina y el niño en un momento determinado decide irla a buscar y se embarca para buscarla y todas las aventuras que sufre hasta que llega a encontrar a su madre, que además se la encuentra enferma. Y bueno, es un dramón de narices, de pañuelo y y lágrimas y de desagüe para quitar las lágrimas. Ya mucho más adelante llegaron la Batalla de los Planetas, llegó Ulises 31, muy recordada, una serie de ciencia ficción cojonuda basada en la Odisea de Homero, con los mismos protagonistas y con un montón de aventuras por el espacio, con el Numayor penchao, que eso era una frase famosa, va a estar más penchao que Numayor, que era el hermano de uno de los personajes que quedaba con el resto de la tripulación en suspensión hasta que llegaban a la Tierra. Y mucho después ya llegaron Doctor Slump, llegó Bola de Drag, llegaron Los Simpsons, llegó South Park y muchas series de dibujos animados más que ahora hay un montón y casi todas tienen, ya hay muy pocas series que sean de episodios sueltos, sino que casi todas tienen continuidad. Por hoy nada más, os he abierto así un poco el abanico de las series de dibujos animados de mis tiempos, de mi infancia, y ya sabéis lo que toca, darle al like, suscribiros y compartir y comentad y tal. Cada comentario que me mandáis, cada vez que alguien me dice que le ha gustado, cada vez que alguien se suscribe, me ponéis muy contento. Nada más, hasta la semana que viene. Adiós. Eso es todo, amigos.
y el terror Koji puede dominar, y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y bravo, es una furia, no pueden con él